El proyecto que se va a presentar se titula Didáctica para la enseñanza de la filosofía en la educación media en tiempos de pandemia. El caso de dos docentes en diferentes zonas de Cundinamarca. La estudiante que lo presenta, Yaimenla Ramírez Murcia. El asesor de este proyecto fue Esquilín Manuel Canchila Arrieta. Para presentar la pregunta problema es necesario primero identificar algunas de las investigaciones que se desarrollaron para llevar a cabo o llegar hasta esta pregunta problema. En un principio, la Secretaría TIC de Cundinamarca va a plantear un proyecto en el año 2018 que se titula Vive Digital. Vive Digital era un proyecto que pretendía llevar a algunos municipios del departamento de Cundinamarca conectividad y conexiones de Internet. Sin embargo, para el año 2019, principios del año 2020, se llevó a cabo otro reporte en donde se identificó que este beneficio no llegaba a toda la población del departamento, ya que no se hizo ningún tipo de mantenimiento. Entonces mucho de este Vive Digital se dañó, de pronto no contó con ese apoyo por parte de la gobernación de Cundinamarca y por lo tanto ya muchos municipios no cuentan con esta alternativa y esta posibilidad de conectividad a Internet. En el caso de Bogotá, existen aproximadamente 25,3 conexiones por cada 100 habitantes y a nivel de todo el país existe aproximadamente menos de 10 conexiones por cada 100 habitantes, lo que ya nos permite identificar que sí existe una brecha digital y que existía mucho antes de la problemática por COVID-19 que se presentó en el año 2020 a causa de un patógeno a nivel mundial, a nivel global. Para el caso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se plantea que aproximadamente es necesario 17 megabytes para que sea de buen funcionamiento la conectividad a Internet. Sin embargo, en el caso de Colombia existe aproximadamente un 3,6%, lo cual ni siquiera es la mitad de lo que se requiere para tener un buen acceso a Internet. En cuanto a una investigación que realizó Gaby en el año 2020, aproximadamente el 56% de los docentes no cuentan con medios electrónicos, con herramientas o dispositivos electrónicos que les permitan contar con acceso a Internet. Muchos de estos docentes viven en zonas rurales y en zonas bastante apartadas que no les permiten generar estos espacios de Internet o espacios de virtualidad. A partir de todas estas investigaciones y de estas premisas van a hacer la pregunta problema. ¿Qué dice? ¿Cómo es la didáctica de los docentes del área de filosofía en el proceso de enseñanza en los tiempos de pandemia en el Instituto de Ciencias Agroambientales y de Medio Ambiente ICAM, ubicado en zona rural del municipio de Ubaté, y la institución William McLean, ubicada en la zona urbana de la ciudad de Bogotá? En cuanto al contexto y los sujetos de investigación fueron dos docentes, uno de cada institución, docentes de filosofía que trabajan con grado 10º y grado 11º. En cuanto a la institución William McLean, esa institución cuenta con 25 años de experiencia aproximadamente, está ubicada en Bogotá, en la zona central, y sus estudiantes oscilan entre el estrato 3 y el estrato 4. Para el Instituto de Ciencias Agroambientales y del Medio Ambiente, por sus siglas ICAM, esa institución está ubicada en el municipio de Ubaté, en una vereda llamada Vereda San Luis, ubicada a 3 kilómetros del casco urbano. Aunque parece poco trayecto, poco tiempo de distancia, realmente esto sí impide mucho a la docente tener una buena conectividad, ya que queda en una zona bastante rural. También es de carácter privado y sus estudiantes oscilan entre el estrato número 2 y estrato 3 aproximadamente. Se identificaron algunos problemas de investigación también teniendo en cuenta esta pregunta. En un principio existe una necesidad de implementar nuevas didácticas durante las clases de filosofía, teniendo en cuenta el distanciamiento social presentado por COVID-19, que recordemos se presenta en Colombia desde el año 2020, a nivel global aproximadamente a finales del año 2019. Un segundo problema consiste en identificar o se identificó una dificultad en comunicación virtual a causa de los diferentes contextos en zonas del departamento de Cundinamarca y sus limitaciones en cuanto a la conectividad, teniendo en cuenta las premisas y las investigaciones que se hablaron anteriormente en cuanto a conexión, conectividad y acceso a Internet. El gráfico de la pantalla nos indica el índice de la penetración de Internet fijo por departamento. Para el caso de Bogotá, que es el más beneficiado, tenemos un 22,4% y para el caso de Cundinamarca existe un 13,4%.
Esto que podemos observar acá nos permite identificar que sí existe a nivel regional y a nivel nacional una brecha de desigualdad. Según el Plan de Conectividad Rural y el Ministerio Nacional de TICS, solamente un 37% de la población en Colombia cuenta con acceso a Internet. Todo esto dado a los costos que pueda requerir o que puede interpretarse en cuanto a pagar Internet y tener este acceso. También dado a las vías de acceso que no siempre son las mejores, en especial en zonas rurales, y finalmente que no todos cuentan con los dispositivos electrónicos para poder tener acceso a Internet. En una segunda instancia también podemos encontrar el acceso a Internet en centros poblados, rural, dispersos según el uso. En este caso podemos identificar que los mayores beneficiados son los hogares, seguidos por las escuelas. Esta fuente es del DANE y del Ministerio TIC. Sin embargo, no siempre fue así. Según la Gobernación de Cundinamarca, en convenio con el Ministerio de Tecnología de Información y la Comunicación TIC, a principios del año 2020, 18 municipios contaron con un beneficio de tener 25 zonas de Wi-Fi. Estas zonas de Wi-Fi se encuentran en mantenimiento. Sin embargo, de los 116 municipios del departamento, solamente 18 municipios cuentan con esta posibilidad. Eso deja aproximadamente a 98 municipios sin ningún tipo de acceso o de beneficio que se haya brindado por parte de la Gobernación de Cundinamarca. Existe un objetivo general que se va a plantear a partir de todas las premisas anteriores en cuanto a las investigaciones, las observaciones y la pregunta problema. Este objetivo dice interpretar la didáctica de los docentes del área de filosofía en los procesos de enseñanza en tiempos de pandemia en el Instituto de Ciencias Agroambientales y del Medio Ambiente ICAM, UAT Zona Rural, y la institución Ullian McLean, Bogotá Zona Urbana, para establecer un comparativo en cuanto al reto de los docentes en su praxis pedagógica a través del análisis de sus narrativas. Y a partir de ese objetivo general van a desprenderse unos 3 objetivos específicos. Los 2 primeros consisten en describir e identificar la didáctica de los docentes de cada una de esas instituciones educativas con el fin de entender los retos educativos en tiempos de pandemia a través del estudio de caso. El tercer objetivo consiste en comparar la didáctica de los docentes en cada una de estas instituciones educativas con el fin de visibilizar las experiencias de enseñanza en los tiempos de pandemia en contextos diferentes, a través del análisis de las narrativas expuestas en el estudio de caso. Se plantea una justificación. Esta justificación tiene como objetivo hallar la pertinencia para estos 4 entes, en un principio la institución educativa, después la Universidad Santo Tomás, después el investigador y finalmente cuál es el impacto social o la pertinencia que tiene la investigación. En un principio, en las instituciones educativas se pretende realizar, o como pertinencia tiene, que ellas realicen un autoanálisis donde puedan identificar cuáles son las formas de enseñanza que tienen, que tengan en cuenta sus procesos, que tengan en cuenta sus habilidades, sus oportunidades en cuanto a su contexto. Para la Universidad Santo Tomás, la pertinencia es en un principio la opción de grado, el cual es en este caso la línea de investigación, pedagogía de la filosofía, y también una de las pertinencias es que permite generar estudiantes más flexibles, dispuestos a los cambios, que les permite también una mayor transformación para mejorar la calidad de sus prácticas pedagógicas y llevarlas después a la vida profesional. Para el investigador, la pertinencia es permitirle acercarse a los docentes durante la pandemia, identificar cuáles han sido los retos, cuáles han sido las oportunidades, las habilidades que ellos han desarrollado y con ello también buscar mejorar sus prácticas pedagógicas profesionales. Y en cuanto a la pertinencia en impacto social, también permite reconocer cuáles son las nuevas formas de enseñanza. Permite también hacer un comparativo entre la zona rural y la zona urbana y cuáles son las oportunidades que tiene cada una, las necesidades o las problemáticas de estos 2 contextos. En cuanto al estudio de caso, existen algunos autores muy importantes. En este caso se va a determinar mucho y se va a hablar de Miguel Mancini. Él es un uruguayo que en el año 2020 va a presentar un ensayo, un trabajo, una investigación titulada Cuerpo, Presencia y Distancia en la enseñanza de la filosofía. Tiene como objetivo proponer y sistematizar experiencias de 99 docentes, todos de ellos de filosofía, uruguayos,
en donde se les pregunta cuáles han sido sus expectativas, cuáles han sido las problemáticas, cómo se han sentido a nivel personal y profesional enseñando filosofía a través de medios virtuales durante la presencia del COVID-19. Y como conclusión logra determinar la importancia de la presencialidad entre el docente y el estudiante, por aspectos ligados con la corporeidad, también con el contacto físico, y teniendo en cuenta que en el caso de la filosofía tiene una base muy importante el reconocimiento del otro para el debate personal. En cuanto al marco teórico, vamos a identificar dos categorías. La primera categoría se llama didáctica en filosofía y tiene 5 subcategorías. Estas son didáctica, motivación, métodos de enseñanza, procedimiento, recursos y temas. Cada una de estas subcategorías tiene un autor y un planteamiento principal. En el caso de la didáctica, tenemos a González B. González va a plantear que la didáctica tiene por objetivo las decisiones normativas que llevan al aprendizaje gracias a la ayuda de los métodos. También este autor va a plantear que la didáctica es la ciencia del aprendizaje, que se lleva a cabo por el docente a través de algunos métodos que le ayudan a su praxis pedagógica. También la motivación, que nos va a decir que se ejerce desde un núcleo cercano de cada ser, teniendo en cuenta sus experiencias, sus necesidades, sus posibilidades para generar una atención sincera y llevar hacia un aprendizaje filosófico. En el caso del método de enseñanza, Castro nos va a decir que el maestro es el que debe dar las condiciones en las cuales sea posible apostar por nuevas formas de pensamiento y que es el responsable de abrir un horizonte filosófico para los contenidos que se llevan a cabo en el proceso de enseñanza. En cuanto a los temas, Gómez va a decir que el docente debe discutir y entender a la hora de elegir los temas que entran a la clase de filosofía que le permitan llevar a cabo procesos de reflexión, teniendo en cuenta también que estos temas deben cumplir con algunos estándares puestos por el Ministerio de Educación Nacional, pero también que los estudiantes deben parecerles motivacionales, deben gustarles y debe llevarse a cabo por el docente. En cuanto a los recursos, González va a decir que los recursos deben irse adaptando y transformando, porque si no se transforman, si no se adaptan al contexto, caen en una práctica rutinaria y por lo tanto en una educación tradicional, que es lo que la filosofía debe evitar. Finalmente, el procedimiento, del cual va a hablar Gómez, va a decir que en el procedimiento existen algunos puntos, algunos estándares que deben tenerse en cuenta. Por ejemplo, la precisión en el planteamiento del problema, debe existir una división en la materia, tantas veces como sea posible, para ejercer de buena manera su enseñabilidad, su práctica. También debe determinar algunos objetivos, elegir temas que sean interesantes, temas motivacionales, evidentemente llevados a cabo con los recursos pertinentes para la edad y las necesidades de sus estudiantes, y también una forma de exposición correcta de sus prácticas o de su enseñanza hacia los estudiantes de cada grado. En una segunda categoría llamada educación virtual, vamos a tener 3 subcategorías: innovación y herramientas TIC, corporeidad y conexión. En un principio, en cuanto a innovación y herramientas TIC, tenemos a Rey. Rey nos va a decir que es importante tener en cuenta las brechas que pueden existir en cuanto a cobertura digital en zonas rurales y también en zonas urbanas, teniendo en cuenta que ya en un principio se planteaba que Bogotá también tiene algunos problemas de conectividad. También es necesario masificar la cobertura y el acceso a Internet y mejorar la calidad del Internet. Todo eso teniendo en cuenta, pues, algunas premisas que deberían ser parte del Plan Nacional de Desarrollo. En cuanto a la corporeidad, Gallardo nos va a hablar acerca de que las relaciones interpersonales ya no se basan solamente en la presencialidad, sino que también han mutado y se han ido hacia una parte mucho más virtual, y que los docentes deben ser capaces de descubrir todo esto y de utilizarlo para su beneficio. En cuanto a la conexión, tenemos a Joy, quien nos habla acerca de las problemáticas también, en cuanto a que existen familias que están inmersas en una gran brecha digital, no tienen el acceso a Internet, no tienen las herramientas electrónicas para acceder a Internet, y también de pronto que carecen de algunos conocimientos. Muchos de esos en la zona rural de pronto no cuentan con educación superior que les permite también acceder a una mejor calidad de vida y por lo tanto contar con estos beneficios de conectividad, conexión e Internet.
Esto en cuanto al marco teórico. En el marco metodológico tenemos algunas de los paradigmas, de los enfoques, del tipo de investigación, la técnica y análisis de datos que se utilizaron para la investigación. En cuanto al paradigma de investigación, tenemos cualitativo, ya que permite interpretar y describir y sintetizar sin ningún tipo de medición, que no es lo que se pretende. En el enfoque metodológico, se escogió el hermenéutico, dada la estructura sencilla, que le permite al investigador acercarse de manera mucho más asertiva y sin ningún tipo de intermediarios a la fuente de información, que en este caso son los docentes. El tipo de investigación que se determinó fue cualitativa de carácter descriptivo, fundamental en el estudio de caso. Le permite al docente desarrollar sus habilidades de pensamiento crítico y deducción para mejorar la competencia comunicativa. En el caso de la técnica de recolección de datos, se determinó una técnica de etnografía virtual llevada a cabo por una entrevista. Esta entrevista tuvo 9 preguntas y se realizó de manera virtual, dadas las condiciones actuales por COVID-19, a los docentes de manera individual. Y finalmente el análisis de datos se realizó a través de una codificación de manera abierta, axial y selectiva. En un principio, identificando cuáles eran las premisas o las partes más importantes de cada entrevista, qué era lo que más le convenía al proyecto de investigación, primero de manera abierta, después de manera axial y finalmente seleccionando algunas de las premisas más importantes, de las cuestiones más importantes. Finalmente, en el análisis o la discusión de los resultados, para el objetivo número 1, el cual consiste en describir la didáctica docente del ICAM, con el fin de entender sus procesos de enseñanza en el tiempo de pandemia, se identificaron algunos de estos resultados. En un principio, dentro del método de aprendizaje que se emplea o que emplea la docente, se encuentra una metodología de carácter participativo. Esta metodología de carácter participativo podemos identificar autores como por ejemplo Castro y González, quienes en métodos de enseñanza van a decir que es muy importante identificar cuáles son algunos de sus dificultades u oportunidades del contexto para llevar a cabo estas fuentes de información o para llevar a cabo su praxis pedagógica. También dice que se promueve el debate y la reflexión conjunta a partir de lecturas o videos que le facilita a sus estudiantes. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, de Luna, quien va a decir que la motivación es muy importante, llevar a cabo actividades motivacionales que le permitan al estudiante identificar cuáles son sus gustos, que le permitan acercarse al conocimiento de la filosofía, que le permitan acercarse también a sus compañeros y expresar cuáles son sus ideales, cuáles son sus gustos, cuáles son sus opiniones acerca de algún tema. También podremos identificar que la docente emplea el juego como estrategia de aprendizaje desde cuestionarios, desde juegos de palabras o líneas de tiempo, también organizadores gráficos y demás recursos offline. Ella utiliza recursos offline, ya que recordemos que no tienen las mismas oportunidades de pronto de acercarse a Internet, de acercarse a esta conexión. Entonces, por lo tanto, va a utilizar estos medios electrónicos, va a utilizar estos medios que le permitan acercarse mucho más a sus estudiantes, que le permitan generar recursos en donde enseñe filosofía, enseñe los contenidos filosóficos de manera muchísimo más asertiva, teniendo en cuenta también cuál es el contexto y cuáles son las necesidades y las dificultades que tienen el contexto. También podríamos hablar de Gallardo y Joy, quienes van a decir que sí existe efectivamente una brecha digital y podemos observarla mucho mejor aquí en este primer contexto. Sin embargo, la docente emplea WhatsApp, que es una aplicación móvil que le permite tener una comunicación mucho más asertiva. Podemos identificar entonces que la docente, pese a que es consciente que tiene algunas dificultades, necesidades y problemáticas en su entorno, busca soluciones alternativas para poder acercarse y tener una comunicación mucho más asertiva con cada uno de sus estudiantes. En este caso, empleando recursos como WhatsApp, que le permite acercarse a padres de familia y a estudiantes a través de grupos completos de filosofía, también que emplea algunos juegos y estrategias de manera offline, y promueve el debate y la reflexión conjunta de todos sus estudiantes, teniendo en cuenta también que pues, es importante la participación de cada uno de ellos. En cuestión del objetivo específico número 2, que pretende identificar la didáctica del docente
de la institución William McLean en Bogotá, podemos identificar que este docente se va a valer de lecturas para hacer reflexionar acerca de algún tema filosófico, guiados por la solución de problemas. Entonces es importante identificar que, por ejemplo, Luna nos va a decir que existen algunos estándares también, pero que estos estándares de comunicación y estándares de enseñanza de la filosofía ya no son únicamente mediados por la institución ni por los estándares del Ministerio de Educación, sino que también estos estándares se han modificado para que los estudiantes también sean partícipes de la construcción de recursos, de la construcción de métodos motivacionales y de la didáctica que se emplea en las clases de filosofía. Para esto, por ejemplo, utiliza libros digitales que usualmente comparte por correo a través de Modo y se acerca al mundo de los jóvenes utilizando la plataforma de YouTube. Otra vez podemos hablar, por ejemplo, de autores como lo son González y como lo son Luna, quienes van a decir que la motivación es parte importante y también el poder identificar cuáles son los recursos que los estudiantes les llaman mucho más la atención. En este caso, por ejemplo, el profesor decidió utilizar YouTube, que es una plataforma mucho más cercana a cada uno de sus estudiantes y que le permite acercarse a sus vivencias. Genera también escenarios de aprendizaje en medio de sus clases virtuales a través de diferentes plataformas haciendo uso de las TIC. En este caso podemos identificar que el docente utiliza mucho más las plataformas TIC, utiliza mucho más la conectividad y el acceso a Internet, ya que tiene más oportunidades en cuanto a la zona en la que se encuentra la institución. Muchos de los estudiantes, teniendo en cuenta el estrato al que pertenecen y que tienen de pronto un beneficio económico mucho mayor, les permite de manera mucho más fácil y accesible llevar a cabo clases de manera virtual, teniendo en cuenta que utiliza también Zoom y Meet para el desarrollo de estas clases. Y finalmente, teniendo en cuenta el objetivo específico número 3, el cual consiste en comparar la didáctica de estos dos docentes con el fin de visibilizar las experiencias de enseñanza de la filosofía durante la pandemia, podemos identificar que para los dos casos es muy importante tener en cuenta el estado anímico. En cuestión de Gaibao, que va a plantear su proyecto en el año 2020, su investigación, va a decir que es muy importante dentro de la didáctica y dentro de los métodos y la motivación, tener en cuenta el estado anímico de los estudiantes, tener en cuenta cómo se encuentran ellos, en especial en este momento de pandemia y de aislamiento social. Para los docentes también, en el caso de los, bueno, existen dos factores comunes. El primero de ellos es el debate. No se han olvidado de la importancia de debatir, de la importancia de hablar, de comunicarse y la solución de problemas. Cada uno de los docentes utiliza su estrategia diferente teniendo en cuenta las oportunidades que tiene su contexto. Sin embargo, podemos identificar que en este caso está muy presente en lo que dice González, lo que dice Castro también, en cuestión de la solución de problemas, el acercarse al mundo real y solucionar problemas, y el contextualizar también la filosofía. Es decir, que la filosofía no sea solamente algo alejado de su contexto, sino que le permita solucionar problemas de la vida real. Y finalmente, existe una brecha que consiste en la dificultad que pueden tener los estudiantes de la zona rural frente a la zona urbana. Podemos identificar que, tal como le decía Gallardo y Lloyd, sí existe una brecha de conectividad, tal como lo plantea el DANE, tal como lo plantea el Ministerio TIC, sí existe una brecha en cuestión de la ruralidad y la urbanidad. Una brecha que debería solucionarse y debería estar dentro del Plan de Desarrollo Nacional. Finalmente, en cuanto a las conclusiones, las narrativas docentes se ajustan según las necesidades del contexto. Las alternativas de las TIC pueden ser viables, lo que no impide que exista una gran brecha de desigualdad en cuanto a conectividad digital. La comunicación entre estudiante y docente se presenta de maneras distintas. Al trabajar por otras plataformas que impiden el contacto visual, aleja al estudiante del docente o al docente del estudiante. También teniendo en cuenta que los padres de familia pues, se han hecho partícipes de una forma diferente y no siempre de la forma correcta. Y finalmente, el concepto de presencialidad se ha modificado y ahora se entiende la corporeidad como lo esencial de regresar a las aulas de filosofía.